Bueno, hoy vamos a arrancar con la clase. Disculpen, acá ya empezamos con los errores. Dice clase 3, es clase 5. ¿Sí? Eh, en esta clase vamos a estar viendo lo que son métodos iterativos para la resolución de sistemas de ecuaciones. ¿Sí? En la clase anterior habíamos visto lo que son los métodos directos, y ahora vamos a ver los que son métodos iterativos, o a veces se los llama métodos indirectos. ¿Sí? En particular vamos a ver uno solo de estos métodos. Después hay algunas variaciones. No sé si vale la pena entrar en detalle de eso, pero vamos a estar viendo lo que es el método de Gauss-Seidel, ¿sí? Y después vamos a ver una modificación sobre el mismo método, que es básicamente Gauss-Seidel con relajación. Por último voy a presentar un ejemplito de sistemas de ecuaciones no lineales, que va a ser un tema que hemos decidido no dar esta vez en la materia, así Vamos. que simplemente lo vamos a presentar por arriba. Les voy a contar un poquito para que sepan de qué se trata y sepan que tienen las herramientas para resolver esos sistemas. Solo que tienen que pensar un poquito más que con los sistemas lineales. ¿Sí? Bueno, entonces, arrancando con lo que son los métodos iterativos, el problema de sistema de ecuaciones lineales sigue siendo el mismo. Yo tengo un problema de la forma A por X igual B, ¿sí? Donde A es una matriz de n por n y B es un vector que pertenece a n por 1, ¿sí? Y x también, un vector que pertenece a n por 1. De nuevo, la motivación o el porqué de este tema en la materia tiene que ver con que la mayoría de los problemas de la ingeniería pueden llevarse a problemas de la forma de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Hoy vamos a ver lo que son los métodos iterativos, que básicamente la idea de un método iterativo para resolución del sistema de ecuaciones lineales es como la idea de un método iterativo para cualquier cosa, ¿sí? Vamos a aproximar la solución del problema, ¿sí? Iterando, ¿sí? Esto quiere decir haciendo varios pasos, ¿sí? Y bueno, un comentario en particular sobre los métodos iterativos es que son útiles cuando tenemos sistemas muy grandes de ecuaciones, ¿sí? En particular nosotros vamos a estar trabajando, creo que todos los ejemplos son con sistemas de hasta 3×3, más no por una cuestión de espacio en la pantalla para mostrar el paso a paso de las soluciones, pero todo esto es aplicable a sistemas de n por n en general, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con Gauss-Seidel, ¿sí? La idea del método de Gauss-Seidel es la siguiente. Dado un sistema de ecuaciones, ¿sí? En forma matricial clásico, como tenemos acá a la izquierda, ¿sí? Donde tenemos la matriz A, que tiene sus componentes A11, A12, así hasta ANN, y los vectores X y B, transformar este sistema en este conjunto de ecuaciones. ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente agarramos y despejamos de cada ecuación de este sistema el elemento principal. Digamos, de la ecuación 1 despejamos el x1, de la ecuación 2 despejamos el x2, de la ecuación 3 despejamos el x3. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Y bueno, fíjense que una forma de interpretar este sistema de ecuaciones, ¿sí? En forma matricial, es leer fila por fila, ¿sí? Si nosotros miramos la primera fila tiene el elemento A11 multiplicado por x1, más el elemento A12 multiplicado por x2, más, hasta el elemento A1n multiplicado por xn. Todo eso igualado a b, ¿se entiende? A1 por x1, A2, x2 y así, ¿sí? Todo eso igualado al b1. Entonces lo que podemos hacer es pasar todos los términos que no tengan x1 para el otro lado restando, ¿sí? Es esta sumatoria que está acá. Fíjense, ¿sí? Que como estamos trabajando con la primera fila, los unos en rojo son los que corresponden a la primera fila. Y en este caso tenemos la sumatoria con un i, donde este i va a recorrer los valores de los a's siguientes, que no son el A11, que es el principal que está acá abajo dividiendo, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer para el x2, x3, x4, así hasta el xn, dependiendo de la cantidad de ecuaciones que tengamos. ¿Eso se entiende? Bien, voy a suponer que eso fue un sí. Voy a suponer que eso fue un sí. Perfecto. A ver, ¿hay algo en el chat? Bien, genial. Bueno, ahora que ya tenemos nuestro sistema en esta forma, ¿sí? x1 igual a una función de x1 hasta xn, en realidad, si se fijan bien, hay un detalle acá, es que en realidad x1 es una función de todos los otros x, ¿sí? Pero de x1 no.
x2 es una función de todos los otros x excepto x2, y xn es una función de todos los x excepto xn, ¿sí? A ver, uno podría decir, en realidad lo que está pasando es eso, ¿sí? x1 lo tengo expresado como función de todos los xn menos x1, pero uno podría decir, bueno, en realidad x1 aparece multiplicado por 0, y también en función de x1, ¿sí? Una función que no depende de x1, pero en general uno podría poner ese índice igual, por eso puse x1, x2 hasta xn, ¿sí? Una vez que tenemos el sistema de esta forma, ¿sí? Lo que vamos a hacer es proponer una condición inicial para todos los estados, ¿sí? Los estados que son mis variables, son las cosas que yo voy a estar intentando hallar el valor real que tienen, ¿sí? Para esto lo que voy a hacer es voy a proponer una condición inicial en la cual voy a partir. Esa condición inicial x, ¿sí? Fíjense, usé x mayúscula 0, este 0 indica el índice o el tiempo en el cual yo estoy haciendo el reemplazo, ¿sí? Va a ser un vector que tenga x1, 0, x2, 0, x3, 0, o sea, las condiciones iniciales para x1, x2, x3, hasta xn, ¿sí? Perdón, ¿alguien dijo algo? No, bueno. Bien, entonces, lo que vamos a hacer, una vez que ya tenemos este vector de x, vamos a empezar a utilizarlo para meterlo acá en nuestra funcioncita, o en nuestro grupo de funciones f1 hasta fn, ¿sí? Pero lo primero que vamos a hacer es, vamos a hallar x1 reemplazando en la primera función, ¿sí? Con mis condiciones iniciales. Una vez que hago eso, ¿sí? Obtengo un nuevo valor de x1, que va a ser x1 en 1, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, en la f2, no voy a reemplazar con mi x0, sino que voy a reemplazar con un x0 modificado, donde en vez de tener x1 en 0, tenga x1 en 1, ¿se entiende? Y así sucesivamente. Con eso voy a calcular x2 en 1. Entonces, en la función 3 voy a meter un vector que tenga x1 en 1, x2 en 1, y todos los demás en 0, ¿sí? O sea, progresivamente voy modificando y evaluando las funciones sucesivas, ¿sí? Y básicamente la idea del algoritmo es hacer esto y repetirlo, ¿sí? Una vez que yo completo una iteración la completo cuando yo llego a la fn, cambié todos mis valores de x1 hasta xn, pero ahora los tengo en el instante 1, tengo que seguir iterando para mejorar esos resultados, ¿sí? Bueno, en un comentario es, vamos a poder escribir para cada una de estas incógnitas x o de estos estados x, ¿sí? Nuestro error de esta manera, básicamente. Es el módulo de la resta entre el estado actual y el estado anterior, dividido el estado actual, ¿sí? Es como lo venimos calculando siempre, no hay nada nuevo ni mágico acá. Ahora, la idea era pasar un ejemplo, si les parece, al menos que tengan alguna duda. Yo creo que el ejemplo va a terminar de esclarecer cómo es el algoritmo en sí. Está bueno que me intenten seguir ahora. Bueno, básicamente tenemos el siguiente problema. De nuevo, ¿sí? Tenemos un problema, un sistema de ecuaciones lineales, donde mi matriz A es esta, 8, 3, 1, 1, 5, 3, 3, 1, 5. X es un vector de incógnitas, ¿sí? Que va a tener un x1, x2, x3, y B es el vector 12, 9, 9. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, voy a agarrar este problema y lo voy a transformar como dijimos que íbamos a hacer para aplicar Gauss-Seidel. Básicamente voy a despejar los componentes principales de cada ecuación. ¿Sí? En la primera línea, x1 va a ser 12, que es lo que vale B, menos 3 por x2, menos 1 por x3. Todo esto dividido 8 porque es el elemento que acompaña, ¿sí? al x1. La segunda fila va a ser x2 igual 9, que es lo que vale B, menos 1 por x1, menos 3 por x3, todo esto dividido 5, que es el elemento principal. Y en la tercera fila vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Me va a quedar x3 es igual a 9, menos 3x1, menos x2 dividido 5, ¿sí? Bueno, ahora vamos a tomar una condición inicial. En general lo que se hace para Gauss-Seidel es se toma esta condición inicial como el 0, 0, 0. Podría variar, en general se hace esto, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar si nosotros tomamos como condición inicial el 0, 0, 0? Bueno, miremos lo que pasa. Reemplacemos x0, 0, 0, ¿sí? Y hallemos los valores de x1, y con ese valor de x1 y 0, 0, vamos a hallar x2 y así, ¿sí? Hallamos x1. x1, digamos, en mi tiempo 1 va a ser ahora, porque esta era mi condición inicial en 0, va a ser 12 menos 3 por 0, menos 1 por 0. Todo esto dividido 8, o sea, 12 sobre 8, 1,5.
¿sí? Si ahora vengo y reemplazo en x2, donde tenía x1 en la ecuación de x2, tengo que poner 1,5, o sea que me va a quedar 9 menos 1,5 menos 3 por lo que vale x3, pero yo solo tengo el valor de x3 en 0, que vale 0, ¿sí? Entonces pongo ese 0 y divido todo por 5. Esto me va a dar, de nuevo, 1,5, ¿sí? Y si ahora vengo y reemplazo este x1 y este x2 en la tercera ecuación, ¿sí? x3 me va a quedar 9 menos 3 por 1,5 menos 1 por 1,5, todo dividido 5 va a ser 0,6, ¿sí? Entonces, con esto ya tengo mi nuevo candidato a solución de mi sistema de ecuaciones, ¿sí? Que va a ser x en el tiempo 1, que va a ser el vector 1,5, 1,5, 0,6. ¿Sí? Bueno, ¿qué hago ahora? Y sigo iterando. Lo primero que voy a hacer, perdón, no sé por qué se me fue tan lejos. Bien. Lo primero que voy a hacer es calcular el error relativo de este paso, ¿sí? Para cada una de las variables. Recuerden que como ahora mis variables no es un vector, mi error relativo es un vector de errores, ¿sí? Para cada tiempo. Entonces, si calculo el error, como yo estaba con mi condición inicial 0, básicamente mi error relativo va a ser 1. Esto quiere decir que es del 100%. No tiene ningún significado importante ahora. Vamos a ver que después va a cambiar y va a ir bajando. Bueno, ahora mi estado actual, x1, es 1,5, 1,5, 0,6. Perdón, tengo el mate muy tapado. Entonces, lo que voy a hacer es, con estos valores, voy a volver a hallar mis variables, ¿sí? Entonces, voy a reemplazar en la ecuación para x1 en el tiempo 2, y me va a dar 0,86, voy a reemplazar por la ecuación de x2 en el tiempo 2. Recuérdense que no voy a reemplazar con mi x1, sino que voy a, perdón, voy a reemplazar con mi x1 nuevo, que va a ser 0,86, que es el que calculé recién, por eso está en rojo, ¿sí? Para hallar x2, que me va a dar 1,26, y después voy a calcular mi x3 con mi x1 y x2 hallados recién, 0,86 y 1,26. Recuerden que acá este 2 no es un cuadrado, sino que me refiero a que estamos trabajando con mi candidato a solución del tiempo 2, ¿sí? Ahora tengo un subíndice que indica cuál de mis variables es, y el superíndice indica en qué tiempo estamos trabajando, ¿sí? Bueno, con lo cual mi candidato a función va a ser esto que está acá como vector, el 0,86, 1,26, 1,02, ¿sí? Bueno, si miro ahora los errores en cada uno de los estados, aplico la cuenta de error con el valor actual de cada x y su valor anterior, y me da 0,73 en el estado 1, 0,18 en el estado 2 y 0,41 en el estado 3. ¿Sí? Bueno, vuelvo a aplicar otro paso del método. ¿Sí? Lo que voy a hacer es voy a agarrar mi estado actual, x en el tiempo 2, y voy a reemplazar para hallar el valor de x1 en el tiempo 3, que me da 0,89. ¿Sí? Hago lo mismo para x2, me da 1,00, en realidad acá es 1,00 y algunos decimales más, y hago lo mismo para x3 y me da 1,06. ¿Sí? Bueno, con este nuevo vector, ¿qué tengo que hacer? Volver a hacer el mismo procedimiento de siempre. Siempre recuerden que vamos reemplazando. Para x1 usamos el vector x entero, pero para x2 usamos el vector x modificando con el valor que ya hallamos para x1. Eso es importante, ¿sí? Porque eso es parte del algoritmo de Gauss-Seidel. ¿Se entiende? Bueno, si lo hacemos una vez más, podemos calcular mis errores en el paso 3, ¿sí? Va a ser 0,03 para x1, 0,26 para x2 y 0,03 para x3, ¿sí? Si vuelvo a realizar otro paso, llego a que en el paso 4 mis variables x valen 0,99, 0,96 y 1,01. Lo cual está bastante bien, porque si miramos el sistema de ecuaciones original, uno lo podía, este que está acá, uno lo podía resolver aplicando algún método directo, por ejemplo, y va a hallar que el valor de las incógnitas es el 111. Y nosotros llegamos a que nuestra aproximación es que x1 vale 0,99, x2 vale 0,96 y x3 vale 1,01. ¿Sí? Bueno, otro tema del que quería hablar ahora,
sobre este algoritmo es sobre la convergencia del mismo. Es posible demostrar, ¿sí? De nuevo nosotros acá en estas clases no nos estamos metiendo en detalle en las demostraciones, sobre todo cuando hablamos de convergencia, ¿sí? Pero es posible demostrar que el algoritmo de Gauss-Seidel, así como está aplicado, converge siempre y cuando la matriz A sea diagonal dominante. Para esto, tenemos que presentar, ¿sí? La definición de diagonal dominante, al menos que ustedes sepan de qué se trata, y yo la voy a presentar igual, ¿sí? Básicamente, se dice que una matriz A perteneciente a Rn por n, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es una matriz de tamaño n por n en los reales. Es diagonal dominante si cumple que para todo IJ, que IJ van a ser los subíndices de cada elemento de la matriz, ¿sí? El A sub I tiene que ser mayor que la suma de los módulos de los A y J desde 1 hasta n, siempre que J sea distinto de I. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Básicamente, que el elemento de la diagonal en módulo es más grande que la suma de los módulos de todos los otros elementos de esa fila. ¿Se entiende? Lo que vamos a hacer ahora es ver que del ejemplo anterior, la matriz A con la que habíamos trabajado es diagonal dominante, ¿sí? Bueno, la matriz A, si ustedes, perdón, no la escribí, a ver si la puedo dibujar acá. La matriz A era la matriz... no me deja. Bueno, volvemos para atrás y se las muestro directamente, va a ser más fácil. La matriz A era 8, 3, 1, 1, 5, 3, 3, 1, 5. 8, 3, 1, 1, 5, 3, 3, 1, 5, ¿sí? Entonces, fíjense, en la primera fila, que era 8, 3, 1, el elemento principal es el 8. En módulo, 8 es mayor que la suma de 3 en módulo más 1 en módulo, porque 3 en módulo es 3 y 1 en módulo es 1, 3 más 1 es 4, 8 es mayor que 4. Acá los signos están al revés, disculpen, acá tiene que ser un mayor, ¿sí? Bueno, para la segunda fila, que era 1, 5, 3, de nuevo el elemento principal es el 5, ¿sí? Porque estamos en la fila 2, columna 2, y eso también es mayor que 1 más 3. Y para la fila 3, el elemento principal también es un 5, y es mayor que 1 más 3 de nuevo, ¿sí? Acá todos los signos están al revés. Pero lo que estamos viendo es que esta matriz A con la que nosotros trabajamos en el ejemplo es efectivamente diagonal dominante, y por lo tanto podemos asegurar que Gauss-Seidel va a converger, ¿sí? Bueno, algo que me parece que es importante destacar es que esta condición, ¿sí? Es una condición suficiente pero no necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la matriz A es diagonal dominante, entonces Gauss-Seidel va a converger, ¿sí? Ahora, que no es necesaria quiere decir que si A no es diagonal dominante, Gauss-Seidel podría converger igual, ¿sí? Entonces hay que tener ese cuidado. Uno lo primero que puede hacer es chequear que la matriz A sea diagonal dominante. Entonces, si es diagonal dominante, sabe que seguro va a obtener una solución que converge, ¿sí? Pero si no es diagonal dominante, uno podría intentar hacer Gauss-Seidel igual, porque podría llegar a obtener una solución, ¿sí? Como nota de color, yo ayer estaba preparando el ejercicio y agarré una matriz que no era diagonal dominante. Hice el ejercicio, dio bien, después verifiqué y no daba. Y dije, ahora, tuve suerte nomás. Sí. Bueno, a mí me pasó al revés, agarré una matriz que no era diagonal dominante y Gauss-Seidel divergía, por no chequear la condición. Pero bueno, sí. Bueno, entonces... Un, un comentario respecto a esto también es que, o sea, si yo cambio hay veces que pasa que si yo cambio las ecuaciones de lugar, la matriz cambia, o sea, la diagonal va a cambiar. Entonces, hay casos particulares en los cuales cambiando, si cambio todas las ecuaciones, o si cambio algunas ecuaciones del lugar, puede ser que converja, o puedo cumplir eh, con esa condición y va a terminar convergiendo. Como comentario nomás. No, muy bueno, está muy bueno ese detalle, porque uno puede alterar las filas de una matriz. Ya habíamos visto cómo cambiar filas de una matriz, y al cambiar las filas de la matriz va a cambiar la diagonal, y por lo tanto va a cambiar la condición.
puede llegar a cambiar la condición de diagonal dominante. Entonces, uno lo primero que podría hacer es intentar llevar cualquier matriz que le toque a una matriz diagonal dominante, por las dudas, para asegurarse que Gauss y Seidel converjan. Ahora, esto no siempre es posible, claramente, ¿no? Podría ser que ninguna de todas las permutaciones de filas de una matriz diagonal dominante, pero podría ser que sí, y eso nos ahorraría bastante problemas. Sí, sí. Y como otro comentario es que siempre acuérdense de cambiar el B también. No trabajen solo con la matriz porque si no van a hacer lío. Si cambian una fila en la matriz A, tienen que cambiar también esa fila del vector B. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Bueno, por último, las consideraciones sobre Gauss-Seidel, antes de cortar con el video, es, bueno, lo mismo que dijimos al principio, ¿sí? Gauss-Seidel es un método iterativo, esto quiere decir que nosotros vamos a tener que aplicar, ¿sí?, esos pasos del algoritmo repetidas veces para llegar a algún valor viable o algún valor que nos sirva, ¿sí? Bueno, es bastante cómodo para aplicar en sistemas con muchas ecuaciones, ¿sí? Y como dijimos recién, por lo que presentamos hace un ratito, es posible de antemano saber si el problema va a converger o no, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ya de por sí, si uno tiene un problema y quiere saber, muchas veces, más allá de encontrar la solución al problema, uno quiere saber si puede encontrar esa solución al problema, ¿sí? Bueno, esto nos va a permitir ver si podemos o no encontrar una solución al problema. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, corto el video acá porque ya me quedan 10 minutos de la charla, así que calculo que voy a hacer otra reunión. Y no, ninguna pregunta. Bueno.